¿Te sientes confundida en tu relación como si todo girara en torno a la otra persona y tus emociones nunca fueran validadas? Puede que estés frente a una persona narcisista y hoy vamos a aprender qué significa eso. Son mitos, son tecnicismos y con mucha empatía aprenderemos de esta nueva terminología. Hoy nos acompaña Abril Pulido, magíster en psicología clínica y especialista en trastornos afectivos emocionales. Ha enfocado su labor en acompañamiento a mujeres que han vivido situaciones dolorosas, confusas y emocionalmente agotadoras. En su práctica profesional, Abril evalúa y aborda problemáticas como la ansiedad, el duelo, el estrés y los vínculos tóxicos desde un enfoque integral, utilizando herramientas basadas en la terapia cognitivo-conductual, el enfoque humanístico y sistémico. Además, ha apoyado a la revista Bienestar como articulista, escribiendo contenido psicoeducativo sobre autocuidado, vínculos saludables y salud mental, creando espacios de reflexión accesibles y transformadores para la población en general. Pero más allá de todo eso, lo que hace a Abril especial es su sensibilidad. Como ella misma dice, por las grietas también entra la luz. Y su voz es precisamente eso, una luz cálida que guía sin juzgar, que abraza desde la verdad. Me alegra profundamente tenerla hoy aquí porque sé que su mirada clara y compasiva será una guía poderosa para muchas mujeres que hoy sentirán identificación con lo que vamos a hablar. Bienvenida, Abril. Hola, muchas gracias a este espacio, Angelita, y gracias por esa presentación tan maravillosa que creaste para mí. Pues yo orgullosa de compartir este espacio aquí contigo, la verdad, muy grato venir acá a hablar contigo y con todas las personas que ahorita te están siguiendo, que sé que está haciendo luz para estas personas y acá viniendo a aportar un poquito de ese conocimiento que a medida de estos años he alcanzado y que sigo construyendo. Entonces, maravillada y orgullosa también de estar aquí acompañándote y celebro pues Muchísimas esto tan gracias. hermoso. Gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué significa una persona narcisista desde la psicología clínica? Ok, hablamos, bueno, vamos a entrar a este mundo de la psicología clínica desde el contexto clínico claramente y hablamos de una persona narcisista cuando estamos hablando de un patrón o de un diagnóstico de personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es una persona narcisista, es una persona que tiene que cumplir con algunos criterios de inclusión. El DSM-5 nos habla de 8 criterios de inclusión y para que podamos hablar de una persona con estas características o que tenga este diagnóstico, necesariamente debemos cumplir con 5 de ellos. Los voy a nombrar rápidamente porque me parece importante pues nombrarlos y no estandarizar a todas las personas, o sea, no todo el mundo es narcisista por algún patrón de comportamiento. Ahora, también me voy a otra teoría que menciona incluso que los diagnósticos no son puros. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener algo de un diagnóstico y puedo tener algo de otro diagnóstico y no siempre van a ser puros. Por eso también se hace tan necesario el acudir a la terapia y al acudir a un escenario en donde un profesional te acompañe y te diga, bueno, vamos por este lado, vamos por este otro lado. Como bien viene siendo cierto, los diagnósticos no son puros y al no ser puros, el comportamiento puede variar un poco. Entonces eso es justamente lo que necesitamos entrar a aterrizar con todo esto clínico y con toda esta información que tenemos. Ahora vemos que en redes sociales hay mucha información y sí nos puede funcionar un montón, pero todas las personas nos comportamos de una manera completamente diferente. Lo que para ti puede ser manipulación, para mí puede ser una cosa completamente diferente. Entonces es allí en donde necesitamos entrar a puntualizar desde la persona, desde la individualidad, para poder abordar un poco el diagnóstico, el tratamiento e incluso el acompañamiento. Es que si tú te das cuenta en redes sociales, ahora todo el mundo habla del narcisismo. Todo el ¿Sí? mundo sabe quién es narcisista, todo, aunque siento que no lo identifican. Precisamente ese fue como el motivo de realizar este podcast hoy, porque pues tú hablas con cualquier persona y es un narcisista. Pero yo digo, pero ¿cómo saben que es un narcisista? ¿Cómo llegan a esa definición? Y yo siento que muchas personas no lo tienen claro. Entonces yo dije, necesitamos primero que una persona que tenga la especialización sobre el tema nos pueda primero hablar de lo técnico y ya como la parte más, de pronto más clara para la comunidad, para que sepan si realmente sí es un narcisista o no, porque es que a todo mundo ahora a todo mundo se le dice narcisista.
Total, y es que esto que tú mencionas es muy cierto y ahora podemos ver una persona que, no sé, tiene una autoestima que de repente está por encima de pronto del estándar de las otras personas, y decimos, no, es que como tiene una autoestima grande, pues es narcisista. Y realmente no podría llegar a ser este criterio de inclusión. Entonces, justamente eso es lo que necesitamos empezar a aclarar, que sí, que no es un narcisista. Entonces, pues para allá vamos y como tú mencionas, las redes sociales muy seguramente nos saturan de información y la idea es poder identificar cuáles son esos criterios de inclusión. Entonces el DSM-5 nos dice que esta persona naturalmente tiene un sentimiento de grandiosidad, una autoimagen de autoimportancia que es excesiva. Y de repente estas expresiones o esta forma del comportamiento se ve relacionada en todos sus contextos o en todos sus escenarios. Cuando nosotros los psicólogos clínicos acompañamos o el psicólogo que acompañe a alguna persona, hablamos de áreas de ajuste. Y para poder estandarizar que un comportamiento es o no es, tenemos que revisar primero en esas áreas de ajuste. ¿Qué quiere decir? Que esta persona cumple con ese criterio de inclusión, de grandiosidad en todos sus escenarios, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, también en sus relaciones de amistad, que vendrían siendo interpersonales, y en otros contextos. De repente, si lo acompañan o lo invitan a una fiesta en donde es un completo desconocido, y allí empieza a ejecutar conductas relacionadas con este criterio de inclusión, podríamos estar hablando pues que la conducta es estandarizada, se dan todas sus áreas de ajuste y que allí probablemente pues aplica como criterio de inclusión. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Esa necesidad de grandiosidad, de sobresalir, de estar todo el tiempo como en función, su conducta en función de atención, allí tenemos que prestar atención. Tenemos que cumplir 5 criterios de los 8 que yo voy a mencionar a continuación. El segundo, está absorto en fantasías de éxito en cualquier escenario. De éxito, de poder, de brillantez o incluso también de belleza o de amor propio o amor ideal. Entonces, voy a poner ejemplos como para que esto sea un poquito más claro. Entonces, y voy a hablar de personas claramente, no voy a hablar de hombres o de mujeres, de repente se me sale como él o ella, pero no quiere decir que esté hablando, sino estoy hablando en general, y es que esta persona puede creerse la mejor pareja. Entonces esta persona hacia las personas que lo están viendo muestra un papel o un rol de pareja ideal. Entonces una persona que de repente se comporta en sociedad como una pareja que es cuidadora, que es cariñosa, que es comprensiva, y una vez se retira el estímulo social, las personas que están a su alrededor empieza su comportamiento de una manera diferente. Entonces, y se autoevalúa o pues hace unos juicios muy desde lo auto de que es una persona que es buena pareja, que es buen hijo, que es buen esposo o esposa, porque eso es lo que esta persona necesita reflejar, como esa imagen de que es muy bueno en lo que hace y en lo que elija para hacer. Y mira que sí se da mucho eso que a veces lo que hacen es que en redes sociales suben con mi pareja felices y a veces las mujeres no entienden el contexto a veces se quedan como con ese vacío mental, como se queda uno divagando, porque si en la calle es tan amoroso, tan lindo, y viene esa presión social de las personas de, ay, pero es que tú estás como dramatizando porque mira que él es un divino, mira cómo te trata, mira cómo, pero porque solo necesita mostrar eso ante la sociedad, ya al interior del hogar ya empieza a mostrar un poco más la realidad y ahí es donde la mujer de pronto se siente un poco perdida porque dice, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está ese hombre maravilloso? Y ahora mira esta persona que está acá. Exacto, eso que tú mencionas es un mensaje muy poderoso porque es justamente lo que hace, a mí no me gusta hablar de un narcisista, me gusta hablar de una persona con un diagnóstico de trastorno narcisista, ¿no? Porque es una persona que tiene un trastorno. Y esta persona que tiene este trastorno, pues justamente hablas de algo muy fuerte que es el reconocimiento social. Para una persona con este tipo de diagnósticos, claramente uno de los reforzadores más poderosos es el reconocimiento social y se mueve muy en pro
del reconocimiento social. Es por eso que su figura, ya sea de brillantez o de esposo o esposa ideal, claramente va a ser lo que él más o lo que esta persona más cuide, porque es lo más vulnerable que tiene. Entonces, justamente por eso es que se da como digamos que este escenario en donde es un gran esposo y lo que tú mencionas. Si una persona va de repente a hablar con otra persona que conoce a la misma persona que tiene este diagnóstico, le van a decir, pero ¿cómo se te ocurre? Si mira a tu esposo cómo te trata, mira cómo es de trabajador o de trabajadora, mira lo juiciosa que es, mira que porque de una u otra forma, no quisiera decir esta palabra, pero la tengo que decir para que se entienda, manipula el contexto. Manipula el contexto ¿cómo? Pues con lo mismo que veníamos hablando ahorita, esa sensación de brillantez y de éxito en cualquier escenario o en cualquier área de ajuste en el cual se pare esta persona. Precisamente en el podcast anterior con la persona que hablábamos, fue muy claro cómo la persona manipula tanto la situación que la misma mujer duda de soy yo la que está ocasionando, soy yo, porque si las demás personas creen que este hombre es maravilloso y en algún momento yo siempre vi que era maravilloso, entonces esta persona, pero mira, es que tú me haces hacer, es que entonces manipula tanto la situación que puede llegar a suceder. Y nombras algo muy importante, que es el hecho de que haya un diagnóstico. Precisamente tú ves redes sociales y por todo lado dice narcisismo, narcisismo, narcisismo. Entonces yo llegué a un punto y dije, necesitamos hablar de esto, porque como alguien que no sabe qué es un narcisista puede llegar a hacerlo. Muchas personas cometemos el error de decir, es que estás con un narcisista, pero por lo menos ya tenemos lo primero, que es que tenemos que tener un diagnóstico como tal para poder determinar, porque si hay personas que de pronto son un poco más egocéntricas de lo normal y resulta que lo terminan convirtiendo en un narcisista. Entonces, primer punto, necesitamos un diagnóstico. Sí, y para que ese diagnóstico se dé, pues necesitamos por lo menos cumplir con 5 criterios de los cuales estamos mencionando. Vamos para el tercero, y este es que la persona o la persona con este diagnóstico se cree especial, es único. Siempre pongo este ejemplo que me hace muy aterrizarme en la realidad, y es el típico ejemplo: usted no sabe quién soy yo. Creo que en alguna oportunidad lo hemos escuchado. Entonces, naturalmente, esta persona se cree única, se cree especial. Son estas personas que creen que tienen un don especial, pero que lo usan en pro de lograr algún objetivo que probablemente ya tengan un plan para que van a ocupar ese discurso, ese lenguaje o ese don del que tanto hablan. Entonces, ese es como el tercero. El cuarto, exige admiración excesiva. Y esto es algo que me llama mucho la atención, porque a lo largo de los años he estudiado mucho el trastorno narcisista por muchos escenarios, y por mi profesión claramente me lo exige. Y en algún momento encontré un artículo que me llamó mucho la atención, y que tal vez al relacionarlo con muchos escenarios, incluso personales, pude encontrar relación, y es que exige exceso de admiración. ¿Por qué? Y muchas veces nos preguntamos, que muy seguramente lo vamos a ver, por qué se vuelve una persona narcisista, porque desarrolla un diagnóstico de estos. Y esta persona necesita esa admiración excesiva porque probablemente durante su infancia no tuvo esa admiración o no tuvo ese reforzamiento social por parte de las personas que lo estaban acompañando. Y cuando hablo por parte de las personas que lo estaban acompañando, hablo de esas primeras personas que están acompañando nuestro proceso de crecimiento y de aprendizaje, que son nuestros papás. Entonces, esta persona ya alrededor de los 20 y 40 años, que es su adultez joven, y ya pues lo que llamamos adultez, no tiene, digamos que identifica que no ha convivido, no tiene esas herramientas, pues su necesidad se vuelve muy grande. Entonces es allí donde hablamos de este criterio: exige una admiración excesiva. Entonces es una persona que tú le puedes preguntar, o te puede preguntar como, no sé, 5 o 6 veces, pero sí me veo bien, pero sí me veo bien, pero sí me luce el atuendo o lo que tengo puesto, lo que traigo puesto, pero será que sí, y busca muchas veces reforzamiento, no solamente en una fuente, sino en varias. Ahora, esto también me lleva a que una persona con un diagnóstico narcisista
naturalmente es una persona que busca involucrarse sentimentalmente, bueno, no sentimentalmente, busca involucrarse de manera sexoafectiva con otras personas de manera muy constante. Entonces, naturalmente vemos que un diagnóstico de personalidad narcisista, pues ya son infieles por Sí. naturaleza. ¿Por qué? Porque ese refuerzo todo el tiempo lo tienen que estar buscando. Y como hablábamos en el criterio 2, que necesitan un rol, ya sea de belleza, de brillantez, de éxito, de lo que sea, pues necesitan esa fuente de reforzamiento todo el tiempo, variada, no solamente de una persona, sino de diferentes personas. Con razón, en muchas ocasiones estos espacios nacen precisamente porque muchas mujeres hacen muchos interrogantes. Si yo no entiendo, si conmigo lo tiene todo, no entiendo por qué necesita tantas personas. Entonces ahí fue cuando uno dice, necesitamos un espacio donde realmente aprendamos a entender por qué sí, por qué no. Eh, yo siempre he tenido esa discusión de que cuando tú terminas una relación amorosa, o no amorosa, puede ser sexual, tú tienes una conexión con una persona que tú a veces crees que es amorosa, pero resulta que solo son vínculos sexuales para la otra persona, y tú terminas buscando una amiga desahogándote y diciéndole, mira lo que me pasa, mira, y esa amiga, yo siempre digo que termina dando no los mejores consejos, porque yo digo, tú hiciste o tú pensaste, por ejemplo, es que estás con un narcisista, es que estás, y yo digo, ¿cómo una persona que no tiene una orientación profesional puede venirle a dar consejo a otra persona? Entonces, ahora que tú vienes y nos desenglosas más la terminología, entonces me parece tan importante que las personas que nos están siguiendo y que están viendo el podcast aprendan a identificar eso tan fuerte, porque a veces uno no logra entender, uno ve a los hombres y dice, pero ¿por qué con tantas mujeres a la vez? O sea, si tiene a una que supuestamente a veces demuestran, a veces no lo demuestran, que las llena totalmente y uno ve que está con una, con otra, y pues que todo el mundo alrededor sabe y a veces la chica sabe, pero pues prefiere dejar así porque no quiere perder a ese hombre maravilloso. Entonces me parece súper importante lo que está diciendo en estos momentos Abril, porque es una forma clave para que las personas empecemos a entender por qué ciertos comportamientos y lograr llegar a entender, porque a veces uno también termina echándose la culpa. Lo que te decía con la anterior participante, ella terminaba asumiendo que era su culpa lo que estaba sucediendo y por eso termina cediendo en aceptar situaciones, de permitir relaciones con otra persona, porque es que termina siendo mi culpa porque ese hombre maravilloso me muestra que es así y resulta que la manipulación es muy fuerte. Ok, bueno, y esto que mencionas sí es muy importante. El tema de la manipulación lo vemos eh, y se ve mucho en este tipo de personalidad. Y es porque necesariamente esta persona necesita controlar mucho los escenarios para poder entrar y hacer, pues digamos que lo que considere que debe hacer. O no hablo de ejecutar un plan porque posiblemente no haya un plan, sino que haya un descontrol de recompensas y del sistema de recompensas, porque pues finalmente esto es lo que busca una personalidad narcisista, como que su sistema de recompensas está tan necesitado de recompensas todo el tiempo, que todo el tiempo está buscando esa fuente de recompensas. Lo que mencionas con el que de repente la persona que está acompañando a esta otra persona con este diagnóstico empieza a tener un sentimiento de culpa y de responsabilidad, claramente se da. Ya lo vamos a explicar más adelante, pues, es algo que sucede realmente y que se da en la interacción con una persona o cuando se mantiene un vínculo con una persona con un diagnóstico de narcisismo o de un narcisista. Bueno, nos vamos por el quinto criterio y es que tiene un sentimiento de derecho. Es decir, todo el tiempo considera a esta persona que tiene derecho a muchas cosas e incluso que no tendría derecho. Entonces es una persona que se cree con derechos adicionales a los del resto de la humanidad. Y aquí es donde pues también entran en conflicto porque tienen también un tema con la autoridad pues bien relacionado
está bien marcado, sus expectativas son un poco razonables en cuanto a los derechos que tiene. Entonces, es decir, una persona le pueden decir, mira, en este lugar no puedes destapar una gaseosa porque pues las políticas de este lugar es que aquí no se pueden destapar gaseosas, pero, y se va a preguntar, pero ¿por qué? Porque no puedo destapar una gaseosa, así es que pues soy yo, porque no lo puedo hacer en este escenario, porque me estás negando el derecho a. Entonces se creen con un poquito más de derechos que las otras personas que los acompañan o que están a su alrededor. Ok, bueno, ahorita hablamos de la parte egocéntrica. Entonces sería importante aclarar qué diferencia hay entre alguien egocéntrico o alguien manipulador y una persona con rasgos narcisistas. Porque yo siento que ahí es la clave de que muchas personas puedan llegar a entender. Porque muchas personas, para mí, yo manejo mucho el tema del ego. Digo, el ego nos impulsa a subir o a bajar, dependiendo de muchas cosas. De cómo se maneja el ego, te impulsa a estudiar. Entonces yo quiero ser alguien en la vida, entonces yo quiero estudiar, yo quiero comprarme la casa, yo quiero comprarme el carro. Pero cuando viene ese ego ya de que se va a un punto de maltratar a la persona, entonces yo siento que hay un ego que nos puede servir y hay otro que no, que tiende también a manejar el tema de manipulación, pero veo que hay las personas relacionan, esa persona tan egocentrista debe ser narcisista, o si esta persona manipula cierta circunstancia, debe ser narcisista. Entonces acá me parece importante saber cuál es esa diferencia para que las personas que nos están viendo de pronto sepan entender un poco más el concepto, porque ahorita nos explicaste muy bien, pero entonces siento que el punto como de fractura de la palabra es separar qué es el egocentrismo allá a manejar el tema ya como narcisista. Ok, y esta pregunta es muy importante porque puede pasar una línea muy delgada y la respuesta puede ser muy sencilla o muy compleja, y es que la persona que tiene un diagnóstico de personalidad narcisista va a necesitar de la otra. Es decir, su ego no es autogestionable y no lo hace por sí, sino lo hace porque necesita al otro. Aparentemente un narcisista es una persona que es cero empática, pero por lo contrario es completamente vulnerable y al ser tan vulnerable necesita del otro. Entonces necesito controlar las variables del otro para poder controlarlo y así recibir mi recompensa o mi refuerzo. Ahí es donde vemos este tipo de relaciones, terminan, vuelven, terminan, vuelven. Podría decirse que sí. Y tocas un punto muy importante y es las personas que han estado involucradas con una persona con diagnóstico de narcisismo o narcisista, dicen, no puedo dejar a esta persona. Es porque entran en un sistema de recompensas intermitente. Yo siempre digo que lo peor que le pueden hacer a un ser humano es un condicionamiento intermitente. Siempre se lo explico a las personas que acompaño y les digo con un ejemplo muy claro, y esto es mucho más poderoso y mucho más adictivo que la cocaína o que la heroína. El reforzamiento intermitente es altamente adictivo. Y esto es lo que sucede cuando una persona comparte con una persona con este diagnóstico. Entonces se ve expuesto a un reforzamiento intermitente. ¿Cuál es ese reforzamiento intermitente? Naturalmente, ¿cómo se dan las relaciones interpersonales? La persona que tiene el diagnóstico, de manera consciente, empieza a engrandecer a esta persona que acompaña. Él dice, tú eres la más hermosa, la más divina, la más trabajadora, la más exitosa, y sabe de qué manera puede hablarle a esa persona, la conoce también. Por eso digo que no es que carezcan de empatía, al contrario, tienen mucha empatía y saben leer muy bien a las personas. Yo digo una frase que siempre me hace recordar, es que son como encantadores de serpientes, porque de una u otra forma saben cómo hablarle a la persona, cómo entrarle, qué decirle, saben leer muy bien a las personas. Entonces, como saben leer tan bien a las personas, saben qué les gusta, qué les disgusta, qué les gusta escuchar, dónde les gusta ir, qué les gusta comer, qué les gusta hacer.
Y de esta forma entonces crean un escenario ideal a la persona, la engrandecen, la suben en lo más alto que pueden y en el momento menos esperado viene el primer bajonazo emocional. Digo yo que eso es como una montaña rusa de emociones y el reforzamiento intermitente en realidad es eso, es una montaña rusa de emociones en donde en algún momento estás arriba y el otro estás abajo, pero tu cerebro ya tiene un procesamiento y un sistema de recompensas guardado allí de manera inconsciente que dice, bueno, pues yo me aguanto esto que está pasando, que no me siento tan chévere, pero en algún momento voy a volver a tener ese reforzamiento. En esos reforzamientos que tú hablas, siento que es muy importante también mencionar que son tan encantadores que hasta en el tema sexual. ¿Por qué? Porque siento que hay personas que cuando ven que se están perdiendo el control, entonces empiezan a manejarlo, empiezan a manejar todo el tema sexual, como ser esa persona impactante. Entonces yo he escuchado personas que dicen, bueno, él no es el mejor tipo o ella no es la mejor mujer, pero es que sexualmente me llena mucho. Entonces, no sé si ese punto también iría en esa, como esa conexión que van brindando y en ese sub y baja. Naturalmente, la personalidad narcisista crea conexiones muy profundas. Por lo mismo. Que es bien fuerte. Por lo mismo, porque saben leer tanto a la otra persona que saben cómo conectar y cuáles hilos conectar y cuáles fibras tocar, porque te conocen también y aprenden, de verdad, es que es una capacidad impresionante que tienen. Ahora, no del todo es malo, ¿no? En alguna oportunidad tuve la oportunidad de atender una persona con este diagnóstico y también sufren. Por eso te digo, también son vulnerables. Y son más vulnerables que la... Exacto, son más vulnerables que incluso otra persona, porque claro, si ellos sueltan el control y su necesidad de control es tan excesiva que si ellos sueltan el control en algún momento, pues claramente se van a quedar sin piso. Y eso es lo que ellos temen. Y su necesidad de control es absoluta. Y por eso necesitan tener a varias personas alrededor, porque si siento que esta persona no me está reforzando tanto lo que yo necesito, pues tengo a esta otra que sí me lo va a reforzar, y si no, pues busco a esta otra que siempre va a estar, o sea, siempre voy a adquirir de alguna persona, voy a adquirir ese reforzamiento que necesito. Exacto. Entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. El sexto son personas que son muy explotadoras. Eso lo menciona el DSM-5, no lo menciono yo. Este es un criterio de inclusión y lo menciona tal cual. Pues personalmente son explotadores. Buscan un beneficio propio, el que sea. Si su beneficio y su necesidad es económica, pues va a ser económico. Si es sentimental, va a ser sentimental. Si es sexual, va a ser sexual. Si es social, va a ser social, el que sea. Pero va a buscar esa fuente que le hace falta para poder buscar en esta persona que tiene a su alrededor, poder satisfacer esa necesidad. No sé si me hago entender, espero que sí, pero busca adentro de su necesidad, busca en el otro qué le puede brindar para poder cubrir con esa necesidad. Es esto. Igual si en algún momento, de acuerdo a lo que Abril nos viene explicando, ustedes consideran que necesitamos profundizar porque de pronto no logran dimensionar, porque pues lógicamente el hecho de que haya un diagnóstico tiene que estar ligado a toda la parte científica, por eso es muy difícil desligar la terminología, nos escriben y con mucho gusto nosotros les vamos aclarando las dudas que ustedes vayan teniendo. Continúa. Listo, y nos vamos para el séptimo criterio y es que nos menciona el DSM-5 que carecen de empatía, pero no es esa empatía que naturalmente conocemos, sino es esa empatía de reconocer las emociones en el otro y de reconocer lo que al otro posiblemente le esté doliendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de repente si estás con una persona que tiene este diagnóstico y le haces un reclamo para esta persona, si no es, nunca va a ser grave nada. Es decir, no va a poder reconocer en el otro que le generó malestar o que le generó dolor o que le hizo sentir de una forma determinada y va a decir, ¿y te pones así por eso? Va a minimizar un poco lo que tú estés experimentando. Y ese es uno de los criterios y por eso habla de que carece de empatía, porque no puede reconocer la magnitud tal vez de la emoción que puede hacerte sentir y para esta persona pues esto es como pues ya, es muy light,
por así decirlo, y no puede reconocer que eso le puede generar malestar. Entonces es por eso que hablamos también de empatía en este escenario. Y pues claramente dentro de estos escenarios y dentro de estos vínculos que pues, se hacen con narcisistas, pues es muy importante reconocer esos criterios porque son lo que nos van a dar pie para poder buscar ayuda. ¿Mm? Sí. Entonces, pues nada, los invito también a que hagamos una introspección. No es solo mirar afuera, también es mirar adentro y decir, ok, yo puedo tener estos criterios y puede que yo los sepa manejar y pueda identificarlos en mí y pueda saberlos manejar y tal vez no usarlos para dañar a otras personas o para aprovecharme, sino tal vez para reconocerme como persona. También pues yo digo que uno debe quererse también como es, ¿no? Y pues si uno es narcisista, pues listo, ¿qué puedo hacer? Pero, ¿y cómo puedo trabajar para no dañar al otro? ¿Y qué puedo hacer para estar bien como con esto que soy? Eso, yo siempre digo que los diagnósticos y los trastornos mentales eh, deberían tratarse como las enfermedades normales, como una diabetes, una hipertensión. Yo tengo hipertensión, entonces pues me tomo mi pastillita, sé que algunos alimentos no me van a hacer bien, entonces yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer ejercicio, tengo que seguir una dieta, naturalmente, pero igual estamos como en ese también proceso de transformación en que veamos los diagnósticos mentales como algo que pues nos apropiamos de ello y que podemos trabajarlo y podemos vivir con ello. Y bueno, ya como por último criterio, de inclusión es que estas personas envidian a las demás personas. Eh, esta palabra para mí siempre trato de explicarla porque es difícil de explicar la connotación de la envidia, ¿no? Lo que puede ser Sí. para ti envidia, para otra puede ser otra cosa diferente. ¿No? Todo Entonces, es como tan subjetivo, porque sí, o sea, todos tenemos una forma de pensar tan diferente. Si yo te hago un comentario, de pronto tú puedes decir, oye, sonó muy envidioso, y uno, no, 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 mira, es en tal contexto. Entonces sí es muy subjetivo tratar de explicar cómo, qué puede, qué que tanto. sí, que no. Sí, Exacto, y es que para lo que para ti puede ser digamos que una palabra o algo que esté relacionado con la envidia, para mí no. Yo hoy te puedo decir como Angelita, me encanta tu vestido, está súper lindo, pero de repente otra persona lo pudo haber tomado como, Abril es como sí, envidiosa, sí, porque bien envidiosa. Sí, entonces, sí, normalmente esos son los comentarios, porque es que la naturaleza, siento que a nivel social, la naturaleza, y más como en tema de mujeres, que se hagan un comentario positivo. Si otra lo está escuchando, como que no es normal que otra persona le haga un comentario positivo, entonces tiene como un tono envidioso y no. Precisamente yo siento que ahora en estos momentos es cuando más entre todas las mujeres debemos apoyarnos, ayudarnos, ayudar a brillar, ayudar a salir adelante, y el hecho de reconocerle a una persona que se ve bien o que está haciendo algo bien es como, es como que la está envidiando. Entonces siento también que es muy importante también cambiar ese concepto, pero sí es muy difícil de explicarlo. Y en este contexto para acá, para el narcisismo, yo no sé, o sea, ahora que lo mencionas, quedo yo como, sí, ¿cómo explicas ese término para que la gente no, en algún momento no piense, es que yo siempre digo que cualquier concepto que tú des lo pueden ligar a que es narcisismo. exacto. Todo, o sea, cualquier cosa que tú puedas llegar a decir, pueden decir, ah, es que es como narcisista. Entonces, sí es, ahora que lo mencionas, que como, ¿cómo explicas eso? A ver. Sí, total, y es que todo parte también siempre yo digo de un para qué. Yo ahora soy amante de la pregunta del para qué. ¿Para qué, para qué haces el comentario? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué usas esa conducta? ¿Para qué? ¿Mm? Uh -huh. Y siento que la personalidad narcisista va muy ligada al para qué. Es decir, si yo te digo que hoy estás súper guapa, súper churra, porque me pareces que estás súper linda y ya está, y mi para qué es porque mi personalidad es así, porque pues, quiero que sepas que hoy estás bonita y que a través de mis ojos te ves muy bonita, Uh y que te -huh. ves muy guapa. Pero si el narcisista usa ese para qué, le voy a decir a Angelita que está churrísima, que está guapísima, para que me preste 500,000 pesos. Ahí está la diferencia.
el para qué, ¿verdad? Entonces eso es lo que también nos debemos fijar y siempre, y yo trato de en consulta y a las personas que acompaño también a empezarlos como a cuestionar y ayudarles a que se cuestionen, bueno, ¿qué para ti podría ser la envidia? ¿Qué es para mí? ¿En qué contexto sí? ¿En qué contexto no? Que nos preguntemos mucho todos esos juicios que lanzamos a veces apresurados, que es lo que tú mencionas ahorita, que podrían también causar daño en personas. Ahora, tú ve y le dices a un adolescente que está apenas desarrollando su personalidad y le dices, es que tú eres narcisista, ¿cuánto daño le podrías causar? O esta persona, o se va por el lado de que sí se vuelve súper narcisista, o para el otro extremo, que dicen... Empieza a investigar qué es un narcisista y empiezo a hacer lo que me dijeron que supuestamente yo estoy haciendo para reforzarlo porque quiero sentirme superior, o sencillamente mentalmente lo derrotan, porque cómo, o sea, en qué momento yo estoy dando esa percepción si yo no soy así, y empieza a deteriorarse emocionalmente. Total. Entonces es allí donde tenemos que tener mucho cuidado con estos juicios de valor y con estos juicios que lanzamos, y esto siempre es la invitación que yo hago de poder identificar muy bien que sí, que no, porque de una u otra forma esto nos puede salvar o nos puede hundir, siempre lo digo yo, en cualquier escenario. Y pasa, ¿no? Pasa hasta en el contexto clínico. Yo he tenido oportunidades en las cuales mis pacientes, incluso las personas que acompaño, están mal diagnosticadas. Y al estar mal diagnosticadas es un daño terrible, tal vez porque lo que tú mencionas, la persona empieza a comportarse como tal con ese diagnóstico, pero siempre va a haber una señal de alerta que te dice, creo que por ahí no es. Entonces, pues como es la invitación que yo hago en este momento. A mí me parece, en estos momentos, yo valoro mucho a las personas que buscan ayuda psicológica, porque yo digo, mentalmente, tú no estás bien, tú estás muy mal y tienes que salir a una sociedad a mostrarte bien, y que yo entre el corre-corre, si soy mamá, si soy esposa, si soy empresaria, si soy empleada, si soy independiente, tengo que salir corriendo a estar bien para todo mundo. Y dentro de ese mundo emocional que uno tiene en su carga, tomar ese espacio y decir, necesito ayuda y necesito sacar espacio para ser mejor persona, para las personas que les voy a vender, para mis hijos, para mi esposo, para la sociedad como tal. Digo que es muy importante. Yo tuve una conversación con un amigo en algún momento, yo lo vi muy solo y yo le decía, ¿tú por qué no te consigues una novia o algo así? Pues estás muy solo. Y él me decía, Angelita, no. Dijo, para yo salir con alguien, necesito saber que va el psicólogo. Dijo, todas las personas tenemos nuestros rayones, pero el hecho de saber que esa persona reconoce que no está bien y que está trabajando por ello, ya me da una certeza de que por lo menos está haciendo la tarea de reconocerse. Entonces digo, es muy importante y es muy válido, y pues o sea, y ahorita que tú hablas de las personas que tú de pronto en algún momento has acompañado y que han logrado diagnosticarse con el narcisismo, digo, debe ser muy duro para una persona así autorreconocerse y decir, yo soy esto, o sea, estoy ocasionando un daño, voy a buscar ayuda. Entonces, normalmente todo el tema del narcisismo siempre lo señalamos y qué terrible persona, mire cómo manipula, y mire, y pues a veces sí, el hecho de que esa persona no esté tan bien internamente, porque debe ser un choque muy fuerte decir, yo tengo esto, y empezar a buscar, porque lo primero que tú haces cuando te dan un diagnóstico es buscar, venga, ¿qué es eso? Y uno empieza en cualquier área. Entonces uno empieza a buscar qué es eso, y decir uno, oh miércoles, o sea, yo hago eso, porque no sé hasta qué punto se pueda llegar a dar cuenta. Yo siempre digo, yo creo que las personas nunca se sientan al borde de la cama a decir, hoy me levanto a hacerle daño a Abril. No, sí, no, sino sencillamente se van dando las cosas y por caer bien y por manipular se van metiendo y se va agrandando toda esta problemática hasta que llega un punto en que ya yo siento que cuando no pueden tener ese control emocionalmente se deben pegar una derrumbada muy fuerte. Y digo, ¿hasta qué punto eso es bueno o malo? Porque si yo veo que estoy mal, digo, necesito ayuda, o lo transformo en que se va agrandando el daño que estoy ocasionando.
Esto que tú mencionas es sumamente importante y me hace caer en cuenta que las personas con este diagnóstico son pocas que buscan ayuda. Porque en medio de ser un diagnóstico, entre comillas, catastrófico para los demás, para él es lo máximo, para ella es lo máximo, porque la sensación de grandiosidad es excesiva, el yo puedo, el de derecho, lo que mencionábamos ahorita, pues es magnífico para la persona que lo está viviendo. Es como si una persona con trastorno bipolar estuviera en manía. Cuando una persona está en manía, con un trastorno bipolar está en manía, es lo máximo. Porque son yo lo puedo, yo soy grande, yo, es maravilloso. Y es como si esta persona que está viviendo esta vida dentro de este diagnóstico, pues considera que no necesita mejorar nada y que no necesita cambiar nada. Son muy pocas las personas que asisten a consulta relacionando un poco, o a medida que los vamos acompañando, vamos descubriendo por medio de su discurso, por medio de sus reglas verbales, por medio de la forma en cómo interactúan con las demás personas, vamos revisando y es ahí donde como profesionales, pues la habilidad depende de que tengamos para hacer las preguntas correctas y poder decir sí o no, lo descarto y ya después posteriormente decirle como mira, yo considero que estamos y de repente te voy a hacer un test, te vamos a aplicar un test para saber y para confirmar esta hipótesis diagnóstica que yo tengo referente a todo lo que hemos hablado y allí es donde se identifica. Pero un narcisista nunca va a ir al psicólogo y decir, oye, es que vengo porque yo soy narcisista, me di cuenta. No va a pasar, eso no pasa en la vida real. De pronto cuando hay problemas a nivel de pareja, que de pronto la pareja diga, ven, necesitamos, y de pronto por no perderla, que acceda. Pero sí, no sé, yo siento que en el momento cuando algo así está sucediendo, yo siempre me pongo en la posición de la otra persona. Y yo digo, ¿qué se sentirá el hecho que le digan a uno, tiene este diagnóstico, bien sea el que sea, psicológico o a nivel de enfermedad? Porque yo siento que cualquier diagnóstico que te den te pueden derrumbar emocionalmente de una manera tenaz. Entonces, ahorita que mencionabas todo eso, yo decía, bueno, una persona que en el momento caiga en cuenta debe ser un golpe muy duro, decir, soy esto, o que suba a ese nivel que diga, no lo puedo creer, soy esto, o sea, que se sienta tan orgulloso de que, oh, lo logré. Entonces, sí es una línea. Sí, total, y hablas de esto y me causa mucha curiosidad porque yo también en estos procesos de acompañamiento acompaño también un proceso muy bonito que es el proceso del duelo y justamente últimamente yo acompaño estos procesos y hablo de duelo y siempre hablo que estamos expuestos a experimentar y a vivir procesos de duelo que simplemente son escenarios que nos ayudan a adaptarnos a la nueva realidad, eso es un proceso de duelo, pero todo el tiempo estamos viviendo un proceso de duelo y claramente cuando a una persona se le diagnostica, y yo que he estado muy cercana a las personas con diagnóstico de cáncer, se les diagnostica cáncer, entran en el proceso de duelo. Lo mismo pasa cuando te diagnostican con un trastorno afectivo bipolar o con un trastorno limítrofe de la personalidad. Entras en un proceso de duelo, porque claro, tenías unas reglas y vivías en un escenario en el que supuestamente pues todas tus conductas eran adaptativas, pero entras a confrontarte con que tienes un diagnóstico y que posiblemente muchas de las cosas que te han sucedido, de las decisiones que has tomado, están relacionadas con ese diagnóstico. Entonces, allí hay un proceso de duelo que hacer por ese nuevo diagnóstico, por esa nueva realidad que estamos viviendo. Y dentro de ese proceso de duelo viene, como todos los otros procesos de duelo, las 5 etapas. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Las 5 fases del proceso de duelo se viven en cualquier proceso de duelo que estemos experimentando, ya sea por ruptura, por fallecimiento, por enfermedad, hasta por venta de una casa o por venta de un carro, podemos experimentar y vivir un proceso de duelo. Entonces, todo el tiempo estamos viviendo procesos de duelo. Y claro, para una persona que le diagnostiquen, oye, tú tienes un diagnóstico de personalidad narcisista, pues claro, también puede que sea bien confrontante para esta persona. Lo puede tumbar emocionalmente, como te digo. O definitivamente sentirse lo máximo diciendo, oh, por Dios, porque pues lógicamente como necesita estímulos, entonces pues, pero sí siento que todo esto que se va abordando a medida que vamos conversando, va abriendo muchos espacios, ¿no?
pero son bastante interesantes porque es que cada una de las personas que está viviendo un tipo de relación puede decir, yo estoy viviendo esto, o no, no, yo no estoy viviendo eso tan drástico. Entonces me parece importante cada cosa que va saliendo, porque es como cada quien va identificando hasta qué punto puede ser o no puede ser. Yo siempre he dicho que es muy importante, a mí se me acercan muchas personas, ¿tú qué opinas de esto? Y yo, que toque ir al psicólogo. Sí, o sea, no es porque uno quiera ser odioso, sencillamente es porque se necesita sacar un diagnóstico de la situación que está pasando. Tú puedes estar viviendo una situación con un supuesto narcisista y yo también, pero las situaciones son totalmente diferentes, tú las manejas diferente, yo las manejo diferentes. Y ese es mi punto cuando yo digo, tú no puedes ir a decirle a tu amiga, mira que estoy viviendo esto, porque es que resulta que a mí me pasó confrontar al tipo y decirle, mira, tú estás haciendo esto, y me funcionó y terminó la relación. Y resulta que la otra chica va y hace exactamente lo mismo que yo hice y lo que pasó fue que el tipo explotó, de pronto ya hubo violencia porque al sentirse esa confrontación pudo suceder cualquier cosa. Entonces, el hecho de que cada una pueda llegar a escuchar lo que se está evidenciando en esta conversación, puede llegarles a decir, venga, yo necesito que alguien con la profesión adecuada me ayude. Ese siempre ha sido mi punto, porque a veces las personas dicen, no, es que es odiosa y no me quiere ayudar. No, es que eso se necesita tiempo, necesito sentarme, hablar contigo y saber qué está sucediendo. Hacerte preguntas incómodas. Exacto. Muchas veces el escenario de la terapia te confronta y a mí me ha pasado también que es incómodo para el consultante, en este caso, y para la profesional que está detrás. Hay que hacer preguntas incómodas, hay que hacer una hipótesis diagnóstica, hay que comprobar esa hipótesis, en ocasiones hay que hacer test y llegar a un diagnóstico algo apresurado de la noche a la mañana o detrás de un café o vamos y nos tomamos un café y te cuento mi historia y entonces tú me dices el diagnóstico, puede ser muy difícil. Y tú tocas un tema importante, yo siempre ahora hablo también del umbral de dolor de cada uno, ¿no? Lo que a ti te duele de una forma, a mí me duele de otra manera y es allí donde también soy muy enfática en que debemos buscar esa ayuda profesional con el objetivo de buscar qué es lo que a mí me duele y cómo lo puedo yo sobrellevar, cómo lo puedo tratar y qué herramientas me sirven a mí para tratar ese dolor. Porque yo vuelvo al ejemplo siempre que doy, siempre en cualquier entrevista y en cualquier escenario que estoy, siempre pongo este ejemplo y es que les digo, imagínate que a ti te está doliendo la cabeza en este momento y yo te digo, mira, tómate este té, porque este té a mí me quita el dolor de cabeza y por ahí en un año me vuelve a dar dolor de cabeza. Resulta que tú te tomas el té y me dices, no, Abril, me cayó de la patada, me está doliendo el estómago, siento que me voy a desmayar, no, me cayó muy mal el té. ¿Esto qué quiere decir? Que todos somos completamente diferentes, nuestro organismo, nuestra forma de procesar las emociones, la forma de relacionarnos, la forma en cómo recibimos, solucionamos las situaciones son completamente diferentes para todos. Entonces es donde yo apoyo la reflexión y soy también enfática en que todos somos diferentes y que todo no nos sirve para lo mismo a todos. O sea, no todo es para todo el mundo, así de sencillo. Entonces es eso. Cuando uno vive un proceso de duelo por una separación con una persona que uno considera que es narcisista, son tantas cosas que pueden llegar a suceder. En mi caso, por ejemplo, si yo siento que en algún momento la persona tenía ese perfil y logro separarme de ella, siento un alivio y estoy tranquila. Resulta que la otra persona está atacada, llorando y no lo quiere perder y no. Entonces, esos son los puntos siempre de reflexión. A veces hay personas que dicen, pero es que tú eres muy tranquila. Tal vez yo lo maneje de una manera diferente, no quiere decir que no me esté doliendo, lo estoy manejando de una manera totalmente diferente. Y es tan así que cuando yo decidí tomar terapia, a ver, me dicen, ¿para qué terapia? Si tú te ves tranquila, tú te ves relajada. Y yo decía, pues precisamente para estar mejor, porque pues no es lo mismo yo autoterapiarme, porque eso nunca va a suceder. Y precisamente yo siento que por la forma en que yo manejo las cosas, yo necesito contárselo a otra persona, porque pues yo estoy acostumbrada a que siempre soy la persona fuerte y a veces uno termina enfermándose comiéndose esas cosas, pero resulta que tú sí lo expresas y, mejor dicho, te rasga las vestiduras porque tú no quieres perder a ese maravilloso hombre y la otra persona está pensando como, oh, por fin lo logré.
Entonces Sí, claro. siempre es importante que vayan a esa ayuda profesional, porque es que yo digo, yo por ejemplo lo tomo tranquilo y estoy bien, y resulta que después de unos meses estoy mal y digo, pero ¿qué será? ¿Qué será lo que tengo? Y pues no, mira, es que mira, yo fui a donde esta persona que me escuchó y me ayudó un montón. Y resulta que uno va a ver qué profesión tiene. No, no, un día se le da bien escuchar a las personas. Y a veces lo que hacen es que disparan otras cosas que ya venían de base porque no tienen las herramientas profesionales para indagar exactamente, porque a veces uno hace preguntas, cuando uno quiere sacar un diagnóstico, hace uno unas preguntas y resulta que en las preguntas se va a dar cuenta que toca desviarlo por otro lado, porque en esa respuesta se dio uno cuenta que no es por aquí, es por allá, y no todas las personas tienen esas herramientas. Sí, y de repente en estos escenarios terapéuticos es un escenario, a mí me parece que es un escenario maravilloso eh, para las personas conocerse. Y de repente a través de esas preguntas puedes tú pues, ir a otros escenarios y revisar otras cositas que de repente puedan estar relacionadas con todo lo que está viviendo, con sus experiencias o con los resultados de sus decisiones. Uh-huh. Entonces, esto que tú mencionas es muy importante. Y lo que mencionas, porque a otras personas se les hace más fácil o más difícil abandonar o cerrar una relación. Eso va a depender del tipo de reforzamiento, de la cantidad de reforzamiento, del tiempo de reforzamiento en el cual te hayas quedado en ese lugar. Siempre yo tengo una teoría que no es avalada por nada, ni en un estudio científico, ni nada, pero siempre digo que el tiempo en que te tardas en recuperarte de una relación o de un proceso de una relación, de un proceso de ruptura de una relación de este estilo, es el mismo al que estuviste expuesto a ese reforzamiento. Es decir, si estuviste, y ahorita hablamos, y es muy mencionada la palabra tóxica, las relaciones tóxicas, si estuviste en esa relación tóxica 5 años, pues 5 años es lo que le equivale al proceso de desintoxicación del cerebro, porque recuerden que eso no solamente son conductas en la nada, esto crea unos canales de conexión interneuronal y dopaminérgico y bueno, allí entra un tema bioquímico en nuestro cerebro que necesita desintoxicarse, así como necesitamos desintoxicarnos del alcohol, de las sustancias, también de estos escenarios también. Entonces, Sí, es ahí es equivalente. cuando muchas veces las personas nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil alejarnos de esta persona? Tenemos la respuesta. Precisamente cuando yo tuve una época trabajando en comisaría de familia, yo hablaba mucho con la comisaría de ese tema, porque algo precedente en las comisarías de familia es que la mujer va, me golpeó, me dijo, me hizo, me deshizo, se brinda la medida de protección, no se pueden ver, no se pueden acercar, no se pueden, a la semana están viviendo juntos. Y las personas normalmente lo que hacen es juzgar. Que yo en esa época cometía el error de decir, pero esta muchacha, ¿qué le pasa? O sea, le hizo, le deshizo y mire, y vuelve por otra medida de protección y vuelve por otra medida de protección. Lógicamente que a medida que he venido profundizando sobre el tema, ahora cuando escucho a alguien que dice, pero ¿por qué ella? Y yo digo, oh, no la juzgues, no la juzgues, porque precisamente también he conocido mujeres que hablan sobre el tema y, y algo que hablábamos ese momento con la comisaria es precisamente cómo se vuelve en una droga. Esas personas se vuelven una droga y digo, bueno, si para un ser humano que consume normalmente es tan difícil dejar la droga, entonces imagínate ese reforzamiento y esa necesidad, porque es que es real cuando las mujeres dicen es que yo necesito de ese hombre y lo dicen como con un desespero y otras personas le dicen, ¿qué te pasa? O sea, eso no es así. Pero yo veía en los momentos que estaba en comisaría, yo veía como ese desespero, ya después cuando las chicas iban y pedían su medida y después iban con ese, o sea, angustiadas, ¿cómo le quito la medida? Es que pobrecito él, es que, entonces yo decía, yo me imagino todo ese reforzamiento en la casa, todo lo que le habrán dicho, mira, por tu culpa, mira, ahora no nos vamos a poder ver, ahora no, y ellas entran como en esa angustia. Entonces yo ahora sí, cada vez que escucho esos comentarios, yo digo, mira, no la juzgues, no Sí. la juzgues porque creo que la mayoría de las personas hemos pasado por eso. Yo me incluyo dentro de ese grupo en su momento. Yo me acuerdo cuando mi familia me decía, tú que eres una persona tan fuerte, ¿cómo te dejas manipular por él?
y yo no lo lograba entender y yo me acuerdo que hasta yo me escondía para irme a ver con esa persona porque yo sentía la necesidad y yo en ese momento no lo entendía. Ahora lógicamente uno analiza la situación y uno dice, claro, o sea, es que lo que uno siente, lo que le brinda supuestamente esa persona, empieza uno a sentir como ese desespero. Entonces, cuando las personas preguntan, ¿pero por qué no lo puede dejar? Pues ya tenemos un concepto más amplio de por qué clínicamente. Porque una cosa es sentarse a juzgar a la persona, pero un poco ya entender clínicamente qué es lo que está pasando a nivel de nuestras emociones. Adicional a eso, pues hay momentos en que las mujeres suelen sentirse vacías, confundidas después de este tipo de relaciones por el tema que ya venimos hablando, porque es que ellos se termina sintiendo que esa persona siempre tiene la razón. Entonces cuando se decide romper esta relación y uno dice, sí, quiero hacerlo, y ya después empieza la culpa. Muchas personas se acercan y me dicen, mira, es que sí, siento que fue lo mejor que pude haber hecho porque sé que esa persona me estaba haciendo daño, pero en estos momentos estoy sintiendo culpa. ¿Será que sí debía haberlo hecho? ¿Será que es que yo, porque yo digo, es que el nivel de manipulación es tan alto que terminan las personas sintiendo una culpa tan alta y terminan buscándolas? Entonces, las hacen sentir culpables. Siento que con toda la parte que nos dijiste del diagnóstico se abarcó mucho más para que las personas logren entender qué es lo que está sucediendo. Ahora me gustaría como tener como ese precedente de cómo una persona puede llegar a identificar, adicional de lo que tú nos acabas de decir, cómo puede llegar a protegerse o cuidarse de este tipo de situaciones. Difícil. Siento yo que es muy difícil porque como precisamente lo que hacen las personas es que te conocen tanto que van a ese punto donde saben que lo que tú necesitas. Yo siento que es una manipulación muy fuerte, pero digo, por ejemplo, ¿qué pasa emocionalmente con una mujer cuando está con una relación con un narcisista? O sea, como en el momento sentimos, ya sabemos que se puede llegar a sentir, pero después de que logra salir de esta relación y empieza a sentir esa culpabilidad, o sea, como en estos momentos, ¿qué les podemos decir? Porque de pronto ahorita en este preciso momento puede estar una persona en eso, decir, oye, yo siento que estoy en esta situación, me estoy sintiendo muy culpable, estoy tentada a marcarle, estoy tentada a volver a decirle, sabes que sí, tú tienes la razón. ¿Qué les podemos decir en estos momentos como para que sienta esa tranquilidad o qué herramienta puede tener para decir que tome esa decisión? Porque sí me ha pasado mucho de las personas que yo he logrado atender, son muy juiciosas y se ponen juiciosas y llega un momento, desaparece. Y digo, creo que aquí hubo un reencuentro. Entonces, ¿qué le podemos decir a esas mujeres que de pronto están en esa situación que tú sabes que es bastante constante? ¿Qué puede uno llegar a decir que pueda llegar a sentir una tranquilidad, que le dé ese fuerza, ese empoderamiento, decir, la decisión que tomaste fue la más acorde por bienestar propio? Porque pues uno siempre está pensando en el bienestar de los demás, pero por bienestar propio, ¿qué se le puede llegar a decir? Bueno, yo pienso que una herramienta muy poderosa, y no solamente en este tipo de escenarios, sino en muchos, es entender, es el por qué mis emociones, mis pensamientos, incluso mi cuerpo están reclamando esto en este momento. Esa sensación de desespero de, ¿y si lo llamo? O si la llamo, o si la busco, si le escribo, si... Y el entender te da una herramienta poderosísima para poder dar, como siempre hablo del beneficio de la duda, ante esa conducta que posteriormente podrías llegar a emplear. Y es el entender que tu mente, o que sí, tu mente, tu cerebro, estuvo en un proceso en una zona conocida, que le llamamos zonas subconocidas, y esa zona conocida se volvió una zona conocida durante tanto tiempo que me generó
entre comillas, sensación de tranquilidad y ya sé navegar, siempre metafóricamente lo comparo como con que tienes un barquito y sabes, y siempre vas y pescas al mismo lado, al mismo río, porque ya sabes cómo es la marea, porque ya sabes cómo moverte, porque ya sabes cómo remar. Pasa lo mismo con las situaciones y con nuestra mente. Nuestro cerebro siempre va a buscar lo que menos esfuerzo le represente. Entonces, como esto fue nuestro lugar seguro durante tanto tiempo, pues claramente tu cerebro reclama esa tranquilidad, entre comillas, y es por eso esa sensación de desespero. Por eso, el reconocer y el entender por qué tu cerebro, tu sistema nervioso central se comporta de esta manera, hace que de una u otra forma puedas contrarrestarlo con otro pensamiento o con otra estrategia o con otra herramienta y puedas decir, ok, ya entiendo. Lo que tengo ahorita en este momento es pues necesidad tal vez biológica por ver a esta persona y estoy en un proceso de desintoxicación, como pasa con las personas que están en su proceso de desintoxicación, que llegan a ese momento en el cual necesitan de la sustancia porque han dejado de consumirla por tanto tiempo que su cuerpo lo reclama. Pasa lo mismo. Y una herramienta poderosísima que yo también menciono en muchos escenarios es que es la coherencia. La coherencia puede ayudarte a desarrollar muchas habilidades y la coherencia para mí la resumo casi que en 3 o 4 palabras. Mente, cuerpo, alma y espíritu, o lo que pienso, digo y hago tiene que estar alineado. Así de sencillo. Entonces, estoy pensando que esta persona, ok, me hace falta porque ya no estoy compartiendo con esta persona, pero ¿qué siento? Ok, siento desespero, siento tranquilidad. ¿Y qué es lo que voy a hacer con eso? Con eso que estoy pensando y con eso que estoy sintiendo. Y si eso es coherente. Tal vez si lo busco puedo llegar a sentir miedo de volver a llegar a estar en la misma situación que estaba antes. O si lo busco, pues, ¿cuánto me va a durar la tranquilidad? Y son de una u otra forma como esos pañitos de agua tibia que yo le llamo, esas curitas que tú le pones a la sensación de malestar, que pueden llegarte a no tomar una decisión sabia o que se alinee con eso que en ese momento necesitas. Ahora, nos enseñaron que el dolor es lo peor que nos puede pasar. No. Incluso yo ayer hablaba con mi mamá, tenía una conversación en el almuerzo con mi mamá y le decía, más si en algún momento yo llego a tener hijos, creo que le voy a enseñar a mis hijos o a mi hijo, a mi hija, lo que sea, que el dolor hace parte de la vida y que el dolor hace parte de los procesos de adaptación de la vida y que no le tengamos miedo al dolor, porque es eso, esa sensación de miedo que tengo o que sentimos por no estar con esa persona. Y le tenemos pavor al dolor y le tenemos pavor a esto que sentimos. Yo digo que cuando hay ruptura de vínculo o separación por alguna otra cosa, también hay una sensación de dolor físico y es real. Sí. Esa sensación de dolor físico es real. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio dentro de tu cuerpo, dentro de tu sistema nervioso central, que hace que algunas partes de tu cuerpo te duelan. Es real. Entonces, hay personas que llegan a consultarme y me dicen, no, Auri, pero es que de verdad me duele el pecho, me duele el estómago, pero yo sé que no me duele, yo sé que son mis emociones. Le digo, no, es que sí te está doliendo, porque estás pasando por un proceso muy estresante en donde tu sistema nervioso central está pasando por un proceso inflamatorio que está destilando tu cuerpo y tus glándulas suprarrenales cortisol todo el tiempo. ¿Y el cortisol qué es? Inflamatorio. ¿Y qué hace el cortisol? Aumento de la tasa cardíaca, empiezo a tener unas sensaciones biológicas pues que son diferentes y me hace sentir dolor porque estoy inflamado. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior y es entender un poco todo esto, hace que vuelva una estrategia súper poderosa para decirle a mi cuerpo, ok, cuerpo, es normal que yo esté sintiendo esto. Siempre, y les digo a mis consultantes, a las personas que acompaño, les digo, háblele a su cuerpo como si fuera un niño chiquito. Haga cuenta que usted tiene un niño chiquito. Y cuéntele la historia. Ok, mira, hoy estás triste porque pasamos por una situación difícil, estamos atravesando una ruptura de pareja y eso hace que tengamos tristeza y el día de hoy vamos a estar tristes. Posiblemente vas a sentir nerviosismo, aumento de la tasa cardíaca, vas a sentir sensación de desespero, pero hacen parte de esta experiencia que estoy viviendo. Una vez tú le cuentas esto a tu mente, a tu cerebro, se activa algo que se llama el sistema límbico. Y el sistema límbico es
una herramienta también muy poderosa, por eso digo de entender, yo soy muy amante de las neurociencias y leo un montón de las emociones con esta relación de lo biológico, y hace que el sistema límbico haga conexiones interneuronales y de una u otra forma se tracen rutas y tu cerebro no esté perdido, porque eso es lo que pasa muchas veces, estamos muy perdidos, por eso entender y explicarle a nuestro cerebro lo que está pasando se vuelve una herramienta súper poderosa. Y lo que tú decías, nos acostumbraron a que el dolor es malo. A mí algo que he aprendido en la vida es que las crisis que he tenido en mi vida me han ayudado a crecer como persona. Lógicamente en el momento duelen un montón, pero ya después digo, soy una berraca, pasé por tal cosa y superé la crisis. Como cierre, creo que lo más importante que me deja todo esto es que debemos buscar ayuda. ¿Qué pasa? Normalmente cuando tenemos una situación especial, como cualquiera de las que se nombraron en este podcast, buscamos ayuda psicológica y por miedo al juzgamiento, porque recaemos, no volvemos. Y me parece demasiado importante que busquemos ayuda profesional. ¿Por qué? Porque reconocer todo esto que hoy nos dijo Abril es muy difícil, no es fácil para nosotros y más en la sociedad que estamos, que no nos enseñaron a explorar nuestras emociones, a reconocerlas, reconocer el dolor, reconocer lo que estoy viviendo. Es real lo que tú dices, cuando yo tengo una ruptura me duele el pecho, es real, sí duele, no te lo estás imaginando, pero es tan difícil que tú llegues a entender esta situación que es tan importante que busquen ayuda psicológica. Y no quiere decir que sea malo, la gente señala, está en el psicólogo, qué cosa tan terrible. No, a mí me parece que es muy importante reconocerse de todas las maneras posibles. Entonces, para mí, como la moraleja, como la experiencia, como lo que me deja para ustedes es busquen la ayuda que requieran y si en algún momento ustedes sienten que vuelven a caer en esa relación que no está tan bien, no dejen de asistir porque pues creen que porque no vuelven a asistir el psicólogo no se enteró y no pasa nada. No, sencillamente hay algo que se necesita reforzar y que mejor que sea una ayuda profesional. Si tú buscas a tu ayuda con una amiga que te va a decir, eso, dale. Hay unas que te apoyan y te dicen, ay, no, eso no pasa nada. Y hay otras que se vuelven el enemigo 100% de tu expareja o de tu pareja y resulta que entonces entra como esa pelea de mi amiga con mi pareja o con mi ex y entonces yo estoy en la mitad y no sé qué hacer. Entonces, la enseñanza aquí, siento yo, es que siempre hay que buscar ayuda, hay que autoconocerse de mil maneras, lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y vivirlo. Lo importante de las emociones siempre son vivirlas, no quedarnos en ellas. Cuando ya vemos que sigue siendo recurrente, definitivamente hay que buscar ayuda. En caso tal de que alguien quiera buscar ayuda, ¿cómo puede contactarte? Bueno, me puede contactar a través de mis redes sociales, psi.abrilpulido, o si no, a través de mi WhatsApp 313-469-2648. Allí me dejan un mensajito, Abril, mira, y yo ya les extiendo pues como toda la información. Lo que menciona Angelita, siempre busquemos ayuda, es importante. Así sea solamente para tener una persona con quien hablar. Créanme que ese espacio es muy enriquecedor y regalarse ese tipo de espacios es sumamente importante. Y como final, los psicólogos también vamos al psicólogo, así que no sientan temor, porque es un espacio que nos regalamos para nosotros mismos, para conocernos, para poder hablar con propiedad, saber qué me duele, qué me gusta, qué no me gusta. Todo esto es sumamente importante sin necesidad de tener algún diagnóstico o alguna cosa rara como lo hemos estigmatizado. Entonces ahí está la invitación. Bueno, y para terminar, te doy mi obsequio que le doy a todas las participantes, a todas las personas que invito. Me encanta. Volvemos a reforzar, no sé si tú sepas que en Cajicá se caracteriza por las mujeres tejedoras, entonces en este caso pueden seguir a @hiloscruzados.5070, saldrá también por acá. Esto siempre me gusta que las personas que vienen a acompañarnos o a compartirnos sus experiencias o sus conocimientos se vayan con algo bonito y recuerden, porque es la temática de los libros, porque es como ese poder que le estamos ahorita por estos canales brindando a las mujeres. Entonces, para
para que tengas un recuerdo bonito de este Muchas espacio del gracias. día de hoy. Igualmente nos pueden seguir por arroba psicóloga Ángela Sánchez y arroba Angelita La Esprilla. También acá también saldrá mi página donde pueden encontrar los libros, pueden encontrar los talleres. Si en algún momento necesitemos que se llegue a profundizar sobre el tema, porque pues uno entiende que no es muy corto el tiempo para lograr explicar todo lo que queremos explicar, con mucho gusto nos pueden hacer las preguntas y abrimos otro espacio, sencillamente empezamos a responder. Les agradecemos a todos por su atención y estén atentos al próximo podcast. Gracias. Me encantó. No, Hasta yo aprendí un poco de cosas, me encantó. Gracias por haber venido. A ti por la invitación, de verdad. Muy feliz de estar acá. A mí siempre acompañar a la gente a hacer esto me encanta. Claro.